eh, comentarme que ya está todo en orden. Voy a comenzar lo que es este webinar, que vamos a hablar principalmente de cuáles son las empresas tecnológicas que tienen un mayor potencial posterior a la pandemia, posterior a esta crisis sanitaria que está viviendo el mundo debido a la pandemia del coronavirus. Vamos a ver primero lo que ha pasado con el dólar a nivel global, que ha sido un indicador muy interesante con la situación que está teniendo el coronavirus en el mundo. Vamos a ver los principales índices bursátiles, especialmente en Estados Unidos. Vamos a ver también algunas acciones tecnológicas que muestran un desempeño, que puede mostrar, mejor dicho, un desempeño bastante favorable posterior a toda esta crisis sanitaria. Y finalmente vamos a ver algunas alternativas en otros tipos de industria que también han mostrado y pueden mostrar algún desempeño interesante. Mostraron un gran desempeño durante la última parte del año pasado, comienzo de este año y posterior a que comenzó esta pandemia mundial, ha mostrado fuertes retrocesos. Primero le doy la bienvenida a todos. Mi nombre es Ricardo Bustamante, soy jefe de estudios trading de Capitaria y vamos a comenzar esta presentación. Lo primero que tenemos es el dólar index. ¿Qué es el dólar index? Es el dólar frente a principales monedas del mundo, las principales monedas majors. ¿Cuáles son estas? El euro, el yen japonés, el dólar canadiense, el franco suizo, la libra esterlina, entre otras. La que tiene mayor ponderación, cerca de un 60%, que se enfrenta al dólar, es el euro. La que lo sigue es el yen japonés y posteriormente la libra esterlina. Acá lo que se compara es la fortaleza que tiene el dólar frente a las otras monedas importantes del mundo. Hemos visto un fuerte impulso, y voy a marcarlo en una línea vertical, que vimos un fuerte impulso especialmente durante la segunda semana de marzo. Si se dan cuenta, todo este importante avance que tuvo desde la zona de aproximadamente 95 puntos hasta los 103, 104 puntos aproximadamente. Este gran impulso que se vio en el dólar a nivel global se dio obviamente porque estábamos con una situación en el mercado bursátil con fuertes caídas, una fuerte toma de utilidades que generó que los inversionistas buscaran un activo de refugio. En ese momento el oro no estaba funcionando como un activo de refugio porque muchos estaban liquidando sus posiciones porque había un problema precisamente de liquidez de lo que es el oro, y también llegó a algunas caídas en el metal precioso. ¿Qué sucedió en ese momento? Un fuerte impulso, un fuerte avance en la cotización del dólar a nivel global, porque los inversionistas buscaban tener el dinero en efectivo, obviamente tratar de demandar la mayor cantidad de dólares, y obviamente también funcionó como un activo de refugio muy interesante. Cuando vino una recuperación de la bolsa, vimos una caída del dólar a nivel global hasta la zona de los 98 puntos, dado por el dólar index, obviamente porque muchos estaban liquidando sus posiciones en el dólar pensando en que ya podría ser un buen momento para entrar a la renta variable, y obviamente se generó esta caída del dólar. Posteriormente hemos visto algunas fluctuaciones, algunas alzas, algunas caídas en el dólar, obviamente acompañado de este sentimiento de que los inversionistas están viendo con buenos o con malos ojos la renta variable dependiendo de la evolución de las noticias. ¿Qué ha pasado en el último tiempo? Esta caída del dólar index, sin contar la vela de hoy alcista, se generó porque existen buenas perspectivas con respecto a la evolución de la pandemia en el mundo, y hoy día vemos este impulso en el dólar, ya que los inversionistas nuevamente están buscando algunos activos de refugio por una situación muy específica, y es que conocimos la entrega de resultados en horas de esta mañana, previo a la apertura de Wall Street, de algunos bancos importantes, entre ellos Citi, también Bank of America, y otros bancos que presentaron resultados que estaban por debajo de las estimaciones de los analistas. Eso genera preocupación, generan perspectiva de que los ingresos de las compañías se están viendo fuertemente perjudicados considerando la situación de la pandemia actual. Y eso lo podemos ver mucho mejor reflejado en lo que es la renta variable. Este es el S&P 500, el principal índice de Estados Unidos. Después de una fuerte caída que lo llevó desde máximos históricos cerca de los 3.390 puntos hasta una zona de los 2.170 puntos, un desplome muy, muy importante. Fue un desplome mayor al 30%,
es la caída más rápida del 30% en el S&P 500 en la historia, ¿ok? Mayor que la caída que tuvo en la Gran Depresión del año 29, con coletazo al año 30 y 31, mayor a la caída que tuvo durante la crisis subprime. Esto es en términos no porcentual total, sino que en la mayor velocidad de caída de un 30%, ¿ok? En la crisis subprime la caída llegó a ser incluso superior al 50% en algunos índices. En la crisis de la pandemia actual ha sido levemente sobre el 30%, pero en términos de velocidad fue una caída bastante brusca. ¿Por qué es importante saber eso? Porque si la caída fue tan brusca, podríamos ver también una recuperación de la misma forma. De hecho, muchos están pensando que esta caída puede ser una caída en B. ¿Qué significa eso? Que tuvo esta fuerte caída, que voy a marcarlo con esta línea diagonal, y que después podría venir eventualmente algún impulso bastante similar. Por eso que se hizo tiene un movimiento en B o en V, ya que en ese sentido se podría ver esta figura en el mercado. ¿Qué debiera pasar para que efectivamente se concrete esta situación? Que continúen bajando los casos de coronavirus, la tasa de crecimiento que siga en descenso, algo que se está viendo en Italia y en España, dos de los principales focos de atención de Europa del coronavirus, se está viendo también en Nueva York, en términos de algo que es un indicador que no mucho le presta atención, pero que obviamente podría estar dándonos una señal muy favorable. Es primera vez desde el comienzo de la pandemia en Estados Unidos, que entró con fuerza, hace 2 o 3 semanas atrás, es la primera vez que los hospitales de Nueva York tienen mayor cantidad de salida de personas que de ingresos de personas a los hospitales por la situación del coronavirus. Es una buena noticia que obviamente el mercado ha celebrado junto a la tasa de crecimiento que cada vez es menor debido a esta pandemia. Por lo tanto, hay que estar muy atentos porque el mercado nos puede estar dando bastantes oportunidades si es que esta situación sigue en el curso actual y si es que obviamente las noticias siguen siendo favorables en este ítem. Otro índice muy importante es el índice Dow Jones, es similar al S&P 500 con algunas diferencias. El S&P 500 son las 500 acciones con mayor capitalización bursátil, así se determina su ponderación. Tienen que tener alguna regla en el S&P 500 para que estas empresas puedan ingresar al índice. Por ejemplo, tener 2 trimestres consecutivos de utilidades y tienen otras situaciones adicionales. Pero en general son las principales acciones que están en el índice S&P 500. Por ejemplo, Tesla no está porque no ha tenido 2 trimestres consecutivos de utilidades, o 3 trimestres, perdón, que es la regla, pero sí podría ingresar pronto dependiendo de lo que pase con el primer trimestre, que probablemente no va a ser muy positivo. Pero sí durante este año o el próximo año debería estar en el S&P 500. Lo que es el índice Dow Jones que estoy viendo en este instante, son 30 empresas que son de las más grandes de Estados Unidos, pero que la ponderación que tienen es por el precio de la acción. Por lo tanto, acá no puede entrar, por ejemplo, la acción Amazon, porque el precio está extremadamente elevado. ¿Y eso qué implicaría? De que se está comparando con acciones como Apple y con otras acciones como Microsoft, que pueden tener un precio de acción menor, que no implica de que la capitalización bursátil sea menor. Al tener un precio muy alto, muy elevado, se va a llegar gran parte de la ponderación. Por lo tanto, lo que pase con Amazon pasaría prácticamente con el Dow Jones. Y es por eso que se selecciona también por el precio de las acciones, para que estén más o menos equilibradas en términos de ponderación. Pero también es un referente de la bolsa neoyorquina. Se ha visto bastante que sale en los principales noticiarios cuando hay movimientos fuertes, tanto el S&P como el Dow Jones, así que en ese sentido es bueno monitorearlo. Y está generando también un movimiento bastante similar. Después de un fuerte desplome se está viendo una recuperación bastante interesante, está recuperando cerca del 50% de la gran caída que tuvo, pero también hay que tener en consideración de estas últimas noticias que, si bien han sido positivas los días anteriores, hoy día precisamente no son tan buenas considerando que los bancos han entregado resultados no muy favorables. Pero sí podríamos empezar a ver algún desempeño mucho mejor en los índices globales. Y acá ya vamos a entrar de lleno en lo que son las acciones tecnológicas. ¿Qué tenemos acá? Tenemos primero lo que es el sector tecnológico, es un ETF que tiene los movimientos del sector tecnológico
del S&P 500. El sector tecnológico no tiene a todas las empresas tecnológicas, pero sí las más importantes son Microsoft y Apple. Por tanto, claramente son dos de las que tienen mayor capitalización bursátil en el mundo. Son dos de las tres compañías que han alcanzado el trillón de dólares, el trillón de dólares en términos de capitalización bursátil. Por tanto, son dos compañías muy importantes que son las que dominan este sector tecnológico. Y también se ve un movimiento bastante similar. Ahora, lo que hay que prestar mucha atención es que en momentos de crisis también hay muchas oportunidades que se van generando. Eso no lo digo yo, lo dicen todos los grandes inversionistas. Warren Buffett es uno de los que siempre ha promulgado este escenario, que él su mayor riqueza la ha hecho cuando encuentra alternativas durante una crisis. Y en ese sentido, hoy en día que estamos en esta crisis sanitaria, se pueden generar grandes alternativas. ¿En qué tipo de acciones? Hay tecnológicas que tienen un potencial bastante interesante. Facebook, por ejemplo, es una de las 4 o 5 empresas de las tecnológicas de Estados Unidos que tiene mayor cantidad de liquidez, que tiene mayor caja. ¿Por qué eso es favorable para poder pasar una crisis? Primero, porque si tienen caja, si tienen liquidez, pueden pasar algunos meses o quizás incluso un par de trimestres o 3 trimestres en que los ingresos se vean acotados, porque tienen el dinero suficiente para poder aguantar un escenario que no sea tan favorable. Pero lo importante es que cuando pase esta situación, tienen este mismo dinero suficiente o tienen una gran cantidad de dinero suficiente para poder adquirir quizás compañías más pequeñas, quizás algunas empresas que puedan ser competencia y poder potenciar lo que es la compañía Facebook en general. Hay que recordar que Facebook es una compañía que cuando ve alguna eventual competencia en algún nicho específico, lo primero que hace es comprarla. Así que en base a eso, es una compañía que ha tenido ese comportamiento. Lo vimos con Instagram, compró Instagram. Lo vimos con WhatsApp. Por lo tanto, cuando empieza a haber algunas compañías que pueden tener un potencial muy importante, van y las compran. Por lo tanto, también podría ser un potencial muy interesante para la acción de Facebook, considerando que muchas compañías están con una valoración muy baja y eso también podría abrir el apetito a Facebook para tratar de buscar nuevas alternativas para expandir su negocio y eso obviamente puede ser bastante favorable, siendo que es una empresa que tiene bastante liquidez. Otra empresa que es muy interesante en este ámbito es Apple. Apple es la compañía que tiene mayor liquidez, la compañía estadounidense que tiene mayor liquidez en el mundo, que opera en la bolsa, y eso también le genera grandes alternativas. De hecho, han hecho muchos estudios comparativos de que lo que tienen de liquidez Apple corresponde al Producto Interno Bruto de varios países, de varios países chicos, pero es a ese el nivel de liquidez que tiene esta gigante tecnológica. Por lo tanto, también puede sobrepasar este tiempo sin ingresos tan importantes. De hecho, vivimos una caída bastante potente en la acción de Apple, que pasó desde los $328 por acción hasta los 210, $212 aproximadamente, y ya están los 282, 290. La recuperación ha sido bastante potente, porque obviamente es una compañía bastante sólida. Y otra cosa adicional de no solamente tener liquidez, que hay que prestar atención, es el nivel de deuda a largo plazo que tienen las compañías. Y precisamente Apple es una de las compañías que tiene menor nivel de deuda en relación a su patrimonio, pensando en el largo plazo. ¿Y eso por qué es bueno? Porque habla de que son compañías que efectivamente son solventes. Y esa solvencia implica de que pueden salir de mejor forma después de una crisis como la que estamos viviendo actualmente. Por lo tanto, también se puede ver una alternativa bastante interesante en Apple pensando a largo plazo. Tiene los máximos históricos en $328. Podría buscarlo si es que se mantiene este ánimo bursátil mucho mejor, considerando la disminución de los casos de coronavirus en el mundo en términos de la tasa de crecimiento cada vez es menor. Y lo otro importante es que hay que considerar de que la tasa de fatalidad también está disminuyendo. Y eso obviamente también es algo que el mercado aplaude. Lo otro que también va a impactar a estas acciones y al mercado bursátil en general es que ya empiezan a haber algunas señales de países con brotes importantes de que de a poco la economía se empieza a reactivar, de a poco la actividad económica vuelve a funcionar. El caso de España, de a poco se han visto algunas gente que está trabajando, que está volviendo al trabajo en cosas que son más esenciales para la economía.
Obviamente los negocios no esenciales siguen estando cerrados en gran parte de estos países y sobre todo en las ciudades de estos países que tienen mayor cantidad de contagios, pero de a poco se está viendo de que el mercado y la actividad económica trata de volver a la normalidad. Va a costar, va a ser paulatino, pero sí esas señales siguen siendo bastante favorables. Por lo tanto, se ve una alternativa bastante atractiva también en lo que es la acción de Apple. ¿Puede tener volatilidad en el corto plazo? Por supuesto. Puede venir alguna noticia negativa. La entrega de resultados que viene pronto por parte de las empresas tecnológicas puede generar cierta volatilidad, pero si pensamos en el largo plazo, podría tener un desempeño bastante interesante en la acción de Apple. Piensen que cuando fue la crisis subprime, el año 2008, hubo una caída prácticamente generalizada de las acciones en Estados Unidos y en el mundo, y la recuperación fue paulatina, porque no fue por una crisis sanitaria, fue una crisis económica. Por lo tanto, cuando es una crisis económica, es mucho más paulatina la recuperación, pero después llegó a niveles nunca antes vistos hasta los máximos históricos alcanzados precisamente durante fines de este año, comienzo de este año, previo a la gran caída que tuvo por los mayores números de coronavirus en el mundo. Pasando a la acción de Amazon, también es una acción que se ha visto con bastante fortaleza. De hecho, acá, fíjense este escenario, está en máximos históricos en los $2.185 por acción aproximadamente, previo a la crisis sanitaria. Cayó hasta la zona de los $1.628. Estamos hablando de una caída cercana al 25%, un desplome importante en la acción de Amazon, pero después de eso lo único que ha hecho es subir. Y de hecho ya está cotizando precisamente en nuevos máximos históricos. Hoy alcanzó estos nuevos máximos históricos cerca de los 2.313 dólares por acción. ¿Qué ha pasado con Amazon? Amazon se ha visto también beneficiada porque mientras más gente está en la casa, obviamente como no pueden salir a las tiendas de retail tradicional, a las tiendas minoristas, no se puede ir a un mall, no se puede ir a un shopping, a un centro comercial, por lo tanto lo que hacen es empezar a comprar por internet. Quieren fomentar lectura, quieren cambiar el televisor, comprar cualquier artículo que se les pueda ocurrir, lo van a hacer por internet, ya que muchos no pueden salir de sus hogares y muchas tiendas no están abiertas por las cuarentenas de las ciudades, y eso obviamente ha beneficiado mucho a la acción de Amazon. Sin ir más lejos, anunció solo hace un par de días atrás que contratará 75.000 nuevas personas porque no dan abasto con la cantidad de pedidos que tienen, con la cantidad de órdenes que tienen, y eso obviamente puede seguir generando algún impulso, por lo menos en el corto plazo. Ahora, cuando todo vuelva a la normalidad, puede que bajen los pedidos de Amazon, ahí se podría ver alguna normalización, pero también hay que considerar de que posterior a esta crisis, puede cambiar mucho el pensamiento de varias personas que quizás tenían un poco de temor aún de comprar online, y hoy en día van a hacerlo con la mayor confianza. Por lo tanto, también podría ser un beneficio para este tipo de acción pensando en el largo plazo. En el corto plazo también, por supuesto, que podría tener un mayor impulso si es que se mantiene esta alta demanda por el producto, estas altas órdenes que tiene Amazon, que ha generado el impulso que ha tenido hasta el día de hoy. Así que no sería nada extraño seguir viendo en nuevos máximos históricos. La acción de Alphabet, la matriz de Google, también ha mostrado una caída importante debido a la crisis sanitaria y después algún impulso. Acá lo que pasa con Google es principalmente por un tema de publicidad. Es que hay muchas compañías se mantienen en este tiempo cerradas. Sé que hay muchas tiendas que tienen que lamentablemente despedir gente por la situación actual. Ojalá volver a contratarlos cuando esto pase, pero de momento se mantienen en una situación bastante vulnerable, no van a estar invirtiendo dinero en publicidad, y por eso también se ven menores ingresos en lo que es la compañía Google, en este caso Alphabet, que viene a ser la matriz. Por lo tanto, se vieron bastante perjudicadas y obviamente el mercado estaba descontando ese escenario, y la caída fue mucho mayor, por ejemplo, a lo que fue en Amazon. Si se dan cuenta, de los máximos hasta los mínimos, perdió cerca de $500 y estaba en 1.500. ¿Qué implica eso? Que la caída fue superior al 30%, aproximadamente un 33%, 34% de caída tuvo la acción de Google, que ya está recuperando bastante fuerte. Llegó a mínimos en los $1.000, 1.010 aproximadamente, ya está en los $1.250 y perfectamente podría recuperarse también mientras la economía mundial de a poco empiece
a tomar vuelo, de a poco comience nuevamente esta actividad económica a resurgir en los diversos países. Lo importante con Google y también con otras empresas tecnológicas como la que hemos analizado ahora es que también tienen un ratio de deuda a largo plazo bastante bajo, no es una empresa endeudada, con niveles que sean muy grandes que podría quitarle un poco de piso en el largo plazo. De hecho, está bastante bien en ese ítem. Y también es una de las empresas que tiene mayor liquidez, mayor caja. Por lo tanto, por ambas situaciones se puede ver beneficiada y eso obviamente también puede ser una alternativa a largo plazo, pensando que aún está a cerca de $300 de los máximos históricos. Estamos hablando de que tendría un upside potencial al precio actual cercano al 25%. Por lo tanto, eso también podría ser algo bastante atractivo, especialmente si se da esta recuperación en nube, o también sé que sea un poco más paulatino, pero pensando quizás para los próximos meses, cuando toda la situación de la pandemia ya finalice. En general, las empresas tecnológicas tienen bastantes beneficios. Uno, de que gran parte de estas empresas ofrece servicios online. ¿Ok? Por lo tanto, no es necesario que la gente esté saliendo a comprar, que esté saliendo a adquirir sus bienes o sus servicios de forma física, de forma presencial, sino que muchas de ellas es de forma online. Y con la situación actual, donde se estima que aproximadamente un tercio de la población mundial ha llegado a estar en cuarentena, obviamente que es un nicho bastante atractivo para este tipo de compañías. Algo que también se ha visto con otras empresas, que no voy a analizar en este momento porque les voy a comentar también que tenemos un evento especial donde se va a analizar con mucha mayor profundidad todo este tipo de compañías. Se ha visto un impulso en Netflix, obviamente mientras mayor cantidad de gente está en cuarentena, se hace mayor cantidad de suscripciones y eso obviamente ha beneficiado a los ingresos de la compañía. Disney tuvo también un impulso porque lo que es su marca Disney Plus, que es también un servicio de streaming, también ha generado un impulso bastante interesante. Todo el detalle de mayor cantidad de empresas tecnológicas, y lo dejo invitados inmediatamente, lo vamos a ver mañana en horas de la tarde-noche, a eso de las 7 de la tarde, Chile, parte de nuestro evento Techstars, donde vamos a estar comentando toda la situación actual de las principales empresas tecnológicas de Estados Unidos, cuál es lo que ha generado esta caída, que un poco lo hemos comentado acá. También vamos a estar comentando alternativas pensando en el corto, mediano y largo plazo. Y vamos a tener, obviamente, mayor cantidad de compañías. Vamos a tener también como invitados a uno de los gerentes de Microsoft Chile, así que va a ser un evento bastante interesante donde vamos a dejar la invitación en lo que es este chat. Las empresas tecnológicas en general están en un muy buen pie pensando en el largo plazo. Por lo tanto, perfectamente se podría dar algún desempeño mucho más favorable al actual durante el correr de los días, de las semanas y de los meses. Pero no solamente las tecnológicas se podrían ver beneficiadas. Hay empresas que han estado muy castigadas con la situación actual. Y aquí voy a pasar, por ejemplo, a las aerolíneas. Tengo gráfico a American Airlines. Estuvo en una zona de resistencia bastante estable, cerca de los $30, $31 aproximadamente por acción, se desplomó hasta bajo los $9, cerca de los $9. Estamos hablando de una caída de $21 de una acción que estaba a $30, o sea, es un desplome. Y ese desplome, lo que está hablando, que es una caída del 70% hasta los mínimos, de a poco busca alguna recuperación. Ya va en 11,6, $11,7. Hoy día comenzó al alza, después tuvo una leve caída. Pero ojo con los anuncios que están haciendo los principales gobiernos, especialmente en Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump, y para ser más específico, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, llegó a un acuerdo para tratar de apoyar a lo que son las empresas de aerolíneas, ¿okay? A la industria de las aerolíneas. Southwest, American Airlines, United Airlines, Delta, son acciones y son compañías que van a recibir ayuda por parte del gobierno de Estados Unidos y se está estimando 25 billones de dólares. Así que eso obviamente es una situación que podría beneficiarles considerando que han mostrado una caída tan fuerte, considerando que la gente no está volando. Aquí me gusta mucho un dicho de que si los aviones están en el suelo, las acciones se van al suelo, pero los aviones vuelven a volar, obviamente las acciones de estas compañías debieran tender a mostrar un mejor rendimiento cuando ya empiece a pasar toda esta situación.
Estamos en niveles bastante interesantes para quienes estén pensando en el largo plazo. Hablemos largo plazo con una actual recuperación en V, podría ser incluso en 2-3 meses. Y obviamente los que quieran pensar en mucho mayor largo plazo también se pueden buscar alternativas bastante interesantes. American Airlines es una de ellas. Delta Airlines también, aerolínea, tuvo un desplome importantísimo, pasó aproximadamente de los $60 hasta un piso cercano a los 19. Un gran desplome que tuvo la acción de Delta Airlines, cercana al 66-67%, después de alcanzar los $19, está cotizando actualmente cerca de los 23,6, está muy lejos de los $60 previo a esta crisis, de esta crisis sanitaria, por lo tanto, también es una acción que podría mostrar algún desempeño mucho más favorable durante las próximas semanas, especialmente durante los próximos meses. Así que mucho ojo, que también es una industria muy interesante a la cual hay que seguir prestando atención porque se podrían dar alternativas bastante favorables pensando en alguna temporalidad mayor. Otra industria que aún no se anuncia ninguna ayuda concreta, sí han habido algunos comentarios, pero ninguna ayuda concreta y que ha sufrido mucho es la industria de los cruceros. Vemos Royal Caribbean que pasó de los $135 como peak a mediados de enero hasta los $18-19 que alcanzó durante las últimas semanas, después de este gran desplome que tuvo el precio de su acción. Acá sí que estamos hablando de una caída muy, muy importante. Estamos hablando de caídas cercanas al 90% en los cruceros. Obviamente menos gente está dispuesta a estar viajando. Muchos no pueden porque obviamente están las fronteras cerradas y en los países que sí efectivamente podrían estar haciéndolo, no lo van a hacer por iniciativa propia, considerando que está el temor de esta pandemia actual del coronavirus. Por lo tanto, obviamente hay menor demanda actual por los cruceros. Algo interesante y que podría generar algún potencial bien, bien importante en los cruceros, en las acciones de compañías de cruceros, es que ya están agotándose muchas reservas para el año 2021. O sea, la gente está aprovechando los precios bajos que están hoy en día por parte de los cruceros para comprar ya para el próximo año, cuando estiman que la pandemia ya no tendría alguna relevancia en términos de poder viajar de forma más libre. Y eso, obviamente, si es que se refleja en números durante los próximos meses, obviamente que va a generar algún impulso interesante en las acciones de cruceros. Royal Caribbean está cerca de los $37 actualmente, mínimo los 19, máximos en los 135 que alcanzó previo a la crisis que vivimos actualmente, por lo tanto el upside potencial es bastante interesante. Y una última acción que vamos a analizar también de la industria de los cruceros es Carnival. Estaba a los $52 aproximadamente previo a esta crisis sanitaria, alcanzó los $7-8 aproximadamente con este gran desplome, actualmente está en los 11,9, $12 aproximadamente, pero es la misma situación. Si vemos que siguen incrementándose de forma fuerte la demanda por tickets de cruceros, pensando en el año 2021, claramente eso también podría ser podría generar algún impulso importante, ya que los inversionistas no solo se fijan en el presente para las valoraciones de las acciones, se fijan en el presente y en el futuro. El caso más obvio es Uber. Uber no tiene ingresos. ¿Por qué tiene precio su acción? Porque hay gente que está pensando en el largo plazo. ¿Ok? O sea, no es que tiene ingresos, como han dicho. Tiene ingresos, pero sus costos son mucho mayores, por lo tanto no tiene utilidad. ¿Ok? Y al no tener utilidad, uno podría decir, bueno, pero ¿quién está invirtiendo en una empresa sin utilidad? Bueno, es porque no tiene utilidad ahora, pero están pensando en el largo plazo y esa es la visión de por qué también, obviamente, una acción como Uber tiene valoración. Si se da un escenario similar con los cruceros, pensando en que ya el próximo año podría ser mucho más favorable, tomando en cuenta también una base comparativa muy mala del año 2020, por supuesto que también tiene un upside potencial muy interesante. Está actualmente los $12, los máximos previos a la crisis sanitaria, que solamente fue a mediados de enero, estamos hablando hace aproximadamente 3 meses atrás, estaban $52. Tiene un upside potencial de aproximadamente el 360-350% desde el precio actual. Por lo tanto, también se ve una alternativa bastante, bastante interesante para lo que es la industria generalizada de los cruceros y son acciones que, por supuesto,
además de las tecnológicas, pueden tener un potencial interesante cuando toda esta pandemia ya empieza a ser cada vez menos preocupante, y ojalá que así sea, cada vez tenga un menor número de casos que se van conociendo y obviamente una menor tasa de fatalidad. Alternativas interesantes pensando en el largo plazo, y también los invito al evento que tendremos mañana. Pueden revisar nuestras redes sociales, pueden ver también toda la información que le va a estar llegando por email, que tenemos el gran evento de Techstars, donde analizaremos la entrega de resultados de las empresas tecnológicas que, mucha atención, comienzan muy pronto. Así que a estar muy atentos, a seguir conectados en nuestras redes sociales, nuestra charla diaria que estamos haciendo de lunes a viernes en las mañanas a través de nuestra página de Facebook. Estamos con muchos webinars como este durante todas las semanas, y también al gran evento que tendremos mañana, que le va a llegar toda la información. Eso con el seminario de hoy. No sé si tienen alguna duda, así que voy a ver inmediatamente todas las consultas que pueden hacer. Así que les doy algunos segundos para que me den alguna eventual consulta que puedan tener, por favor. No, no me ha llegado nada. Espero que sea una muy buena señal. Voy a ver bien acá. Ah, no, aquí está. Perfecto. Consulta, listo. El tema del oro, me dicen. Que toque el tema del oro. El oro ha mostrado un impulso bien interesante en las últimas jornadas. Comenzamos hablando un poco del oro cuando comentamos la situación del dólar y también de las bolsas mundiales. El oro ha mostrado un impulso en las últimas jornadas porque está volviendo a ser interesante como activo de refugio, pero lo más importante es esto, es la caída que tuvo el dólar a nivel global durante las últimas jornadas, que voy a marcar ahora con un rectángulo. Todas estas caídas, todas estas velas de color rojo que se pueden ver en la pantalla, esta debilidad del dólar impulsa a los commodities de forma generalizada. Y obviamente ahí el oro se ha visto beneficiado. ¿Por qué hoy día está mostrando no una debilidad tan potente, pero sí está perdiendo fuerza de las últimas jornadas? Se está generando precisamente porque el dólar está subiendo. O sea, el dólar está siendo más demandado, y eso obviamente también implica de que están buscando el dólar en desmedro del oro y de la renta variable, por ejemplo, ¿ok? También están liquidando muchas posiciones del oro, considerando de que ya está alcanzando máximo no visto del año 2012. Y esa situación obviamente es muy importante porque la toma de utilidades, después de sobrepasar los $1.700, al ser tan fuerte, esa toma de utilidades son netamente ventas, son toma de utilidades de compras. Y mientras más ventas hay un exceso de venta, y ese exceso de venta, obviamente, o exceso de oferta, genera que el precio del activo caiga. Y es por eso que actualmente está viendo esta pequeña debilidad. Pero sí podríamos ver algún impulso mayor si es que el dólar sigue viéndose debilitado. Ya, me interesa Facebook, ¿qué niveles serían recomendados? En el precio actual tiene una zona bien interesante. Vamos a analizar acá que tiene una zona que es de soporte, fue soporte en el pasado, fue resistencia también, entre los 172 y $177 aproximadamente, ¿ok? Lo importante es que en el corto plazo, los últimos movimientos traen mínimos crecientes, y eso obviamente nos podría estar indicando que podría tener algún desempeño más favorable. En caso de ya consolidarse sobre esta zona, los siguientes niveles a vigilar, tenemos primero la zona de los $192, que son aproximadamente 18, $17 adicionales al precio actual. Después la zona entre 197 y 200 va a ser clave en términos como siguiente objetivo, y ya sobre estos niveles va a tener los 208 y los máximos históricos de los $224 aproximadamente como próximos niveles. Quienes quieran privilegiar alguna posición larga en Facebook, de compra en Facebook, tiene este piso clave en los $172, donde bajo esos niveles se podrían buscar niveles de stop loss, pero también hay que considerar de que en caso de una caída más fuerte, estamos en tiempo de mucha volatilidad, el piso mayor que tiene está en los $160, $15 abajo, pensando en ir a buscar aproximadamente $50 hasta los máximos históricos. Por lo tanto, también se puede ver una alternativa para quienes piensen a largo plazo con esta acción. Otra pregunta, a ver, salieron varias al final.
¿Cómo se apunta la acción de Tesla? Muy buena pregunta. Tesla lo vamos a revisar bastante bien en este seminario online, este gran evento que les estoy comentando. Vamos a hablar con mucho más detalle, pero les comento brevemente que lo que es la acción de Tesla ha mostrado mucha volatilidad durante este año, especialmente durante este año. Ha sido muy volátil, fue de las que más cayó durante, mientras estaba en curso la pandemia, y después es de la que ha tenido una mayor recuperación. Sigue con esta fuerte volatilidad. Hay que considerar de que Tesla también tiene incorporadas otras acciones, otras empresas dentro de la acción de la empresa de Tesla. Por ejemplo, SpaceX es una compañía que hizo hace poco un negocio con la NASA para administrarle lo que son satélites, y eso obviamente también es algo favorable. Es una línea de negocio que tiene Tesla como conglomerado, que también es muy interesante, pero como acción propiamente tal, y pensando netamente en los vehículos Tesla, obviamente cuando pase toda esta situación va a haber una renovada demanda y también podría ser algo favorable. Ahora, muchos inversionistas piensan que las acciones están sobrevaloradas, que están en un precio muy elevado a lo que realmente vale la empresa. Y es por eso que también ha mostrado mucha volatilidad. Es una acción que obviamente al ser más volátil se puede hacer un poco más insegura, pero obviamente si es que toda la situación pasa en el corto plazo y Tesla demuestra con números que puede mantener una producción acorde a la demanda de vehículos que tiene, perfectamente podría seguir al alza. Vamos a seguir, son varias las preguntas. El oro ya lo hablamos, Tesla también, Facebook también. Recomienda meterse con todo en Carnival y Royal Caribbean. Meterse con todo, no sé qué implicará. Eh, Siempre hay que ser muy cauteloso en las inversiones. Son activos que son volátiles. Nadie sabe lo que va a pasar mañana con ninguna acción. Eh, en ese sentido hay que obviamente tener mucho cuidado. Lo importante es saber manejar el capital y manejar el riesgo que uno está dispuesto a asumir. Si uno está dispuesto a asumir perder, voy a hacer un ejemplo, un 5% del capital total con una operación, no puede ir a buscar un 2% de utilidad. ¿Ya? Eso a la larga va a generar de que cualquier cuenta finalice quemada, ya finalice en cero. Tiene que uno ir a buscar un objetivo mayor a lo que está dispuesto a perder, siempre sabiendo que sea capital de riesgo y por supuesto que sabiendo la volatilidad que tienen los activos. Si pone un stop loss muy acotado, es más fácil que lo tome. Si pone un stop loss extremadamente amplio, puede generar una pérdida muy importante. Así que todo eso tiene que tenerlos como mitigadores de riesgo bastante claros. Y hay muchos cursos y muchos webinars en nuestra página de YouTube donde pueden aprender todas estas consultas. Pasemos a otra pregunta. Pero sí, me gusta Carnival y Royal Caribbean pensando a largo plazo, ¿ya? Pensando obviamente en un escenario más favorable para la economía mundial. Facebook, revisar los soportes y resistencia, ya, lo vimos. S&P, ya, acá me dicen que se me cortó aquí la S&P hay versiones de expertos que nos explican por qué está cotizando nuevamente. Y aquí se corta esta. No, Cristian, si eres tan amable de mandar la pregunta del S&P de versiones de expertos por partes, porque lamentablemente se corta la imagen en este chat, en la pregunta. Si es tan amable. No, acá la encontró. Perfecto. ¿Por qué están cotizando nuevamente los precios actuales? Se dice que no son los inversionistas, más bien el Estado. ¿Esto podría generar fuertes caídas? Ya, muy buena pregunta, Cristian. Algo muy importante que están haciendo los bancos centrales y los gobiernos del mundo es inyectar una cantidad de liquidez y tratar de apoyar a la economía como sea. La Fed ha dado un estímulo monetario sin precedentes. De hecho, dijeron que van a comprar bonos sin límites, ni de tiempo ni de cantidad. ¿Eso qué implica? Prácticamente prender la impresora de dólares y empezar a emitir. Esto, y se ha hablado mucho y se ha discutido mucho, puede generar perjuicio importante de largo plazo para cualquier economía. ¿Ok? Especialmente una hiperinflación. Estados Unidos, en ese sentido, ya partió con esta medida que se llama quantitative easing durante la crisis subprime del año 2008, partió específicamente el año 2009 con estas medidas, a fines del 2008, comienzo del 2009, partió con toda esta medida de estímulos y después fue cada vez más progresivo. Estos estímulos no son nuevos, pero sí el año 2008 eran nuevos, no existían en ningún libro de economía, una política monetaria como la que estaba implementando la Fed. Pero ¿qué fue lo que vimos en términos de experiencia? De que después de una fuerte caída de la renta variable, gracias a este apoyo de la Fed y a que la economía se empezó a recuperar,
la bolsa siguió subiendo, nunca hubo un nuevo desplome hasta ahora con esta crisis sanitaria. Por lo tanto, si nos guiamos netamente en la experiencia, podríamos seguir viendo un mayor impulso a medida que los estímulos sigan de la forma actual, sobre todo con una Fed dando una cantidad de estímulos que nunca había dado en la vida. Así que se podría mantener ese escenario, pero sí concuerdo de que es un poco peligroso considerando que esto puede generar algunas situaciones anómalas pensando más a largo plazo, pero un largo plazo mucho mayor. Especial, estoy hablando a 20, 30 años. Muchos dicen que podría generarse antes alguna situación anómala, pero obviamente cuando veamos esas señales, porque siempre el mercado da señales, ahí hay que tomar todos los resguardos necesarios. Aquí me dicen, hoy compré en apertura pensando en un alza, pero pasó todo lo contrario. Sí, pasó todo lo contrario porque como les comentaba y como comentamos también durante la charla de mercados de hoy en la mañana, que fue antes de la apertura de Wall Street, muchos bancos presentaron resultados que no fueron los esperados y eso genera en el mercado, en los inversionistas, mucho temor. ¿Y por qué? Porque el impacto económico de la pandemia quizás es peor a lo que se esperaba. Eso por una parte, ¿ya? Y por eso está viendo esta caída. Ahora, lo interesante es que después de haber caído durante el día, levemente buscan alguna recuperación bastante tenue durante esta misma jornada. Así que hay que ver, obviamente, que ya estamos en el periodo entre de resultados y mientras estos sean débiles, bajo lo esperado, obviamente podría haber alguna corrección mayor. Si empiezan a ser mejores de lo esperado, podría haber algún impulso mucho mayor. A ver, sigamos. Hola, quisiera tu opinión por el petróleo. Con este famoso acuerdo de la OPEP, ¿qué recomendarías? ¿Invertir en el commodity, ETF del sector energético, acciones de empresas productoras de petróleo o acciones de la industria del estilo? Muy buena pregunta. Acá el precio del petróleo ha mostrado fuertes caídas porque si bien se alcanzó este acuerdo entre los países de la OPEP y los principales aliados, como Rusia, donde también se incorporaron otros países como Estados Unidos, y, México y Canadá. México es parte de la OPEP, pero ha tenido algunos problemas durante el último tiempo, sobre todo con la última reunión. No le gustó mucho al mercado porque se alcanzó un acuerdo que se especulaba mucho mayor al inicio. Se esperaba de 20 millones de barriles de recorte diario y se alcanzaron 9,7, cerca de 10 millones. Por lo tanto, se esperaba algo mucho más fuerte. Eso ha generado las nuevas caídas del petróleo. Y las expectativas de demanda son cada vez menores por el impacto del coronavirus. Ahora, lo importante de esto es que si la economía empieza a recuperarse, obviamente el precio va a volver a recuperarse. Sin ir más lejos, los contratos futuros del petróleo que cotizan en la bolsa de Chicago, los del mes de mayo, están bajo 20 dólares. Los de junio están cerca de 26 dólares. Los de julio están cerca de 30 dólares el precio. ¿Eso qué implica? De que los inversionistas están esperando que el precio empiece a subir a medida que van pasando los meses. Recuerden que cuando finaliza el contrato futuro por ejemplo, del petróleo, es cuando efectivamente se ejecuta la adquisición del precio. En los contratos por diferencia nadie le va a llegar un barril de petróleo a la casa, no se preocupen, uno especula con el precio, pero es porque se está especulando a cuando finalice el contrato. Y en base a eso, cada vez que los contratos están teniendo un precio mayor, ¿qué implica? De que el mercado está descontando eventualmente una recuperación de la economía que implica una mayor demanda de petróleo. En base a ese escenario, como los contratos de petróleo son mensuales, en la mayoría de ellos, quizás lo más recomendable sería buscar en el ETF, por ejemplo, el que tiene mucha composición de petróleo WTI, que se escribe ETF-uso. Ese ETF también va replicando de forma bastante similar al precio del petróleo, pero sin vencimiento. Y por supuesto que las empresas petroleras también pueden ser una buena opción pensando en el largo plazo, ¿ok? Siempre pensando eso en el largo plazo. A ver, veamos también acá, a ver, va a ser más preguntas. Latam me pregunta sobre la compañía Latam. Latam en CL, me imagino que en CLP, que en pesos chilenos. En la plataforma está en CLP y en dólares. Yo prefiero la que está en dólares porque pide menor margen, ¿ya? Eso hay que considerarlo. Pero ambas tienen una visión bastante favorable. Ahora, Estados Unidos está apoyando a las empresas norteamericanas de las aerolíneas norteamericanas, pero ojo que Delta, por ejemplo, es dueña del 20% de la TAM, por lo tanto, algo le va a pegar a la TAM de forma favorable. Y también mientras se empieza a recuperar la economía a nivel latinoamericano, perfectamente se podrían dar bastante alternativas positivas con eso. La TAM tiene participación de Delta,
de Chile y de Brasil. Por lo tanto, obviamente, Chile y Brasil no van a querer que caiga la principal aerolínea de Latinoamérica. Y en base a eso, también podríamos ver algún apoyo adicional por parte de los gobiernos con respecto a esta acción, así que me gusta bastante. Y algún take profit, creo que si uno lo mantiene durante algún tiempo, perfectamente podría buscar los máximos previos a la gran crisis. Y 10 puso, ¿qué opinas? Bueno, el que acabo de comentar, me gusta pensando más en el largo plazo y obviamente porque no tiene esta situación de que finaliza el contrato. Para saber los temas de márgenes, pueden visitar la página de capitaria.com, ahí van al tipo de mercado que desean y van a ver todos los aspectos operativos para que sepan cuánto es el margen de cada una de ellos. Perfecto. ¿Puedes escribir la empresa que nombraste que se comporta como el petróleo? No es una empresa, es un ETF que tiene mucha participación de lo que es el precio del petróleo en sí dentro de este ETF. Los ETF son fondos de inversión, por decirlo de una manera más sencilla, donde replica el precio bastante bien de lo que pasa con el petróleo, pero no es una empresa. Dentro de las compañías están las petroleras y las prestadoras de servicio petrolera. Tenemos varias, Chevron, ConocoPhillips, Halliburton, de las que recuerdo ahora, pero en la plataforma tenemos varias, así que también ahí pueden buscar varias alternativas con respecto a compañías petroleras, especialmente si es que ya estamos cerca de pisos, que muchos analistas también están empezando esa situación. La industria del turismo ha sido fuertemente golpeada entre la aerolínea y los cruceros. ¿Cuál tiene mayor capacidad de resistencia ante esta crisis? La capacidad de deuda. Lo que les comentaba al inicio, ya se ha sabido que propiamente Estados Unidos va a apoyar a las aerolíneas, no se sabe nada con los cruceros, por lo tanto, obviamente, si es que no hay ningún apoyo y están varados su suerte, podríamos ver algún impacto adicional en el corto plazo, pero sí, obviamente, a largo plazo pueden ser buenas alternativas. Por eso hay que diversificar las inversiones, no poner todos los huevos en la misma canasta, y eso también hay que tratar de seguir las noticias del día a día para saber cuáles son las empresas que se pueden estar viéndose apoyadas por los diferentes gobiernos, especialmente por Estados Unidos. A la TAM se le considera la principal aerolínea de Latinoamérica. Ya, bueno, eran hartas consultas, creo que ahí están todas. Bueno, eso, largo plazo, ¿cuánto tiempo estamos hablando? Bueno, entre ahí en largo plazo puede ser semanas o un mes, pero en este caso estoy pensando en, y me voy a ir al gráfico, una eventual recuperación en B que se podría dar sin ningún problema, quizás no con tanta pendiente, quizás podría ser un poco más acotada, podría ser algo así, por decir algo. Obviamente que todo esto va teniendo diferentes movimientos, puede tener alzas, puede tener pequeñas caídas, puede tener algún impulso adicional, puede tener alguna nueva debilidad y así ningún activo sube o baja de forma lineal. Eso hay que entenderlo siempre. De hecho, esta gran caída del S&P 500 no fue lineal. Hubo recuperaciones bastante potentes. Por lo tanto, puede generarse esta volatilidad en el corto plazo, pero sí creo que en los próximos días, próximos meses, pero sí largo plazo, pensando a fin de año, estoy pensando a fin de año, o incluso a 3 meses, 2 meses, todo depende de la recuperación de la actividad económica y de cómo se lo tomen los inversionistas, dada la situación actual. Eso con lo que es el seminario de hoy. Espero que les haya ayudado para la toma de decisiones y los dejo cordialmente invitados al gran evento que tendremos mañana sobre las empresas tecnológicas. Muchas gracias por haber estado ahí. Espero que tengan una excelente tarde y nos encontramos mañana. Los esperamos en este seminario. Que estén muy bien. Hasta luego.